¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, lo que venga haciendo a la hora que nos vean. Ahorita estamos aquí en el Colegio de Arquitectos en el estado de Veracruz, Jalapa, y queremos hablar sobre la estancia que hizo un amigo, nuestro compañero, el arquitecto Jorge Herbias, en Colombia, una estancia académica. Fue una estancia académica, producto de la maestría que estamos cursando. Ah, perfecto. Y bueno, aquí estamos, yo soy el arquitecto Jorge Flores, presidente del colegio. Él es mi compañero y amigo de toda la vida, el arquitecto Jorge Herbias, secretario de este consejo directivo. Y bueno, platícanos, tocayo, ¿cómo fue? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿De qué te lleva a Colombia? Pues mira, primero entramos a la maestría aquí en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana y está dentro del catálogo de CONACYT de estudios de posgrado de investigación, y hay una serie de pedimentos que te da CONACYT al momento de asignarte la beca, y uno de ellos es que puedes hacer una estancia académica. Bien puede ser en el país, bien puede ser fuera del país. En este caso la hice fuera del país porque el tema que estoy tratando en mi tesis, que es sobre creatividad en el proyecto arquitectónico, encontré un cuerpo de investigación en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá que se dedica tiene varias investigaciones al respecto, y sobre todo el caso de la doctora Maritza, se me fue su apellido. Ahorita me acuerdo. Maritza Granados. Sí, Maritza Granados, ella hizo su tesis doctoral sobre precisamente creatividad en la enseñanza del proyecto arquitectónico en el primer nivel de arquitectura, ¿no? Entonces había muchas cosas afín de las que ella ha escrito con lo que yo estaba buscando. Entonces le escribí desde hace un año prácticamente, poco menos de un año, y me puse en contacto con ella. Le dije que tenía que hacer una estancia académica, que me gustaría hacerla con ella, por lo que había leído de su trabajo y algunos artículos que escribió. Ella me dijo que con todo gusto, y empezamos a hacer los trámites, y finalmente se dio esta primera estancia. Para hacer una estancia académica hay que regresar con un producto. Originalmente se tenía pensado que escribiéramos de manera conjunta un artículo científico sobre el tema que nos une, que es la creatividad en el proyecto. Pero llegando allá y revisando mi documento de tesis, nos enfocamos más en reorientar un poco el trabajo de tesis, la investigación, y puntualizarla, porque el tema que yo estaba abarcando era demasiado extenso, y yo creo que ni 3 doctorados me iban a alcanzar para cerrar la investigación, y entonces perfilamos más bien el trabajo de tesis y dejamos abierta todavía la posibilidad del artículo. Bueno, ¿y qué nos puedes platicar? ¿Creatividad? ¿Qué podemos entender por creatividad? Bueno, mi tesis se enfoca estrictamente en los bloqueos creativos. Es decir, a lo largo de la historia del concepto de creatividad, que es relativamente moderno, ¿no? Hasta mediados del siglo XIX, no se hablaba de creatividad porque creador solamente Dios, ¿no? Uh-huh. Y cosas así, o el arte no había creatividad porque se sujetaba a una serie de estructuras y de ordenanzas, y como la creatividad era libre, entonces no podían ser creativos, ¿no? Hay reglas para el arte. Pero hasta que empieza a surgir la psicología como ciencia, se empieza a hablar ya de la creatividad como un proceso cognitivo del ser humano. Es decir, todo ser humano es creativo. Decía Pablo Picasso, ¿no? Que la creatividad llegaba, pero que te tenías que encontrar trabajando. Exacto. Sí, es un proceso natural. Hay un psicólogo, Guilford,
que es el primero que estructura varios procesos cognitivos. Y de esta serie él logró identificar, creo que hasta 180, pero creíbles son como 120 porque los últimos ya no estaba muy bien sustentado el tema, ¿no? Pero de estos primeros mecanismos, de estos procesos cognitivos, establece la línea directa de las producciones y la producción divergente y convergente, uh-huh, que redundan en la resolución de problemas de una manera distinta, que es propiamente la creatividad. Entonces, si alguien piensa que la creatividad es un don, que unos nacen creativos y otros no, pues es falso de toda falsedad. Fíjate que yo muchas veces a los alumnos les decía que la creatividad no era más que información en el cerebro, muchísima información en el cerebro, ¿sí? El cerebro hace su trabajo, porque el cerebro humano tiene la facultad, eso, dime si estoy correcto, tiene la facultad de darle orden a las cosas, de buscarles relaciones, de decodificar la información que tiene. Y si tú te metes al proyecto arquitectónico, o te metes a la obra artística, o te metes a cualquier cosa que requiera creatividad, pero te metes en fondo, analizando cada concepto, cada información que tienes, qué requerimientos, qué materiales, cómo es el terreno, y lo vas enfocando y vas analizando esa información, llega el momento que el proyecto se resuelve casi como que por magia, ¿no? Empieza a tener sentido, lo que le dice. Cada cosa empieza a cobrar sentido en un momento dado, pero sí requiere de mucho trabajo y de mucha información, ¿no? Mi tesis se enfoca precisamente a ese pequeño espacio de magia en el proceso creativo. Hay infinidad de teorías, ¿no? Yo he analizado 10, de las cuales solamente 4 ocupo en la tesis, y una es la esencial, ¿no? Que es la cognición creativa. En efecto, es información que tenemos. En arquitectura, todo mundo tiene un mundo de información, ¿no? Seas arquitecto o no seas arquitecto, tienes tu edad en experiencia con la arquitectura porque habitas espacios, vives ciudades, conoces, viajas. Ves revistas, ves... pues vas al baño, cocinas en una cocina, vas a restaurantes, y todos estos espacios son creados por arquitectos o arquitectura sin arquitectos, pero tienes un montón de información. Goleman, el que desarrolló esto de la teoría de la inteligencia emocional, también tiene un libro sobre creatividad, y en eso dice que la memoria juega un papel fundamental en el proceso creativo, porque bien dices, es información. El problema está en que el ser humano promedio solamente accede a un poco menos del 1% de la información que tiene en el cerebro de manera consciente. Todo lo demás aparece de manera inconsciente, por eso... Pero echas a andar el cerebro, ¿no, Tocayo? Sí, y hay mecanismos. Porque esto también decía, muchas veces tú dices, ay, ¿quién cantaba esta canción? ¿O de qué grupo era esta canción? Uh-huh. Y de momento no te acuerdas, y vas caminando 3-4 días después, y de la nada, aquí está. Y no es magia, como tú bien lo dices. Sí, ¿no? El cerebro está, está echado a andar, ¿eh? No es magia, pero sí es magia. A ver. A la par de las teorías sobre creatividad, hay varios modelos de creatividad. Es decir, las teorías te hablan de cómo se construye la creatividad, ¿no? Y hay teorías que van desde lo económico, que diciendo, si hay lana, eres creativo, ¿no? Eres más creativo. Es real, hay una teoría sobre eso. Y hay otro que dice que, por ejemplo, la creatividad no es un tema individual. O sea, que no es el personaje el que genera el proceso creativo o lo culmina, sino también hay un contexto cultural y un contexto social que establece un sistema en donde se da el proceso creativo, porque para que la creatividad sea validada debe de impactar a cierta cantidad de personas, ¿no?
O sea, hay otros autores que hablan de esta cantidad de creatividad y establecen 4 parámetros de creatividad. Tu creatividad íntima, ¿no? Por ejemplo, pues te vistes así coquetón, te ves al espejo y dices, ¡ay, qué padre me vestí hoy!, ¿no? Empleaste tu creatividad para resolver el tema de tu vestimenta, pero el único impacto que hay es sobre tu persona. Hay otro que es como el impacto es a tus personas alrededor, ¿no? Que te eches unos huevitos rancheros bien chidos y les gustó a tu familia y entonces ya tienes un impacto. Y hay otro que es el target de la mayoría de profesionistas, que es, le llaman la creatividad C-Pro, ¿no? Que es la creatividad que tiene un impacto ya regional, ¿no? En una comunidad. Y que la mayoría de los arquitectos tenemos esa cantidad de creatividad. Y luego el arquitecto también tiene el arquitecto también, casi todas las artes tienen el hecho del uso de los arquetipos, ¿no? De lo que es el objeto, el significado del objeto ya en la sociedad, ¿no? O sea, si alguien dice una silla, la imagen de la silla preconcebida la tienes muy clara. Sí, es parte de esta información. Y te digo, los modelos, por el contrario, de lo que habla son del proceso en sí, en describir cómo se da el proceso creativo, que es primero, todos en general hablan de un planteamiento del problema, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas resolver? La recolección de la información y el análisis de esa información para resolver ese problema, y luego aparece el momento mágico, ¿no? Que hubo un cuate Jones, no sé si te acuerdas, de la famosa caja negra. Sí, ¿no? O la caja de cristal en su momento. O la caja de cristal, pero finalmente es lo mismo, o sea, metes toda la información ahí y que se cree la magia y que salga algo. Pero es que nadie lo entiende, pero fíjate que hay otro proceso que a mí me parece muy interesante, que las artes en sí, el ser humano en sí mismo, siempre ha buscado la forma de representar la belleza, lo que le parece bello. ¿Sí? Y ha tratado de buscar, de ser creativo en eso, cómo representar la belleza. Y en la arquitectura hemos dado tumbos, ¿no? Hemos ido desde todo lo que es normarlo y dejarlo perfectamente codificado, casi como el clasicismo, hasta reventarlo en completa, en la libertad absoluta, como puede ser el barroco y demás. ¿Ahorita en qué momento crees que estemos, Tocayo? Yo creo que estamos en el momento en que la mayoría de arquitectos pensadores se están planteando una como atemporalidad, es decir, no se están casando ni con el moderno ni con el posmoderno, sino más bien están siendo contemporáneos, algo que sea adecuado a esta pero sin la época. Rigidez de la academia. Sin la rigidez de la academia. Es interesante. Sí, creo que ahorita hay como unos rasgos de muchísimo más libertad, y que además se va a venir con mucha fuerza a raíz del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Ya incluso hay autores que hablan no como el que el arquitecto va a dejar de tener trabajo a causa de la inteligencia artificial, sino que va a tender o va a ir en el camino de generar algo que ahora llaman hipercreatividad. Es decir, para que la inteligencia artificial dé sus resultados, necesitas darle información para que desarrolle el proceso. Entonces ahora la parte creativa de los arquitectos es generar esa información para la inteligencia artificial. Y es un tema que se tiene que abordar con mucho cuidado. La última huelga que hubo de escritores en Hollywood fue justamente en base a eso, cómo se escribe un guión y hasta dónde la inteligencia artificial puede escribir un guión en una película. No, y la imagen de los actores, ¿no? Que ahora los sustituyen por imágenes creadas por inteligencia artificial por contrato.
Entonces... Pero es un mundo que la arquitectura se nos llega a tocar, porque, claro. Porque yo ya estoy viendo, por ejemplo, muchos alumnos que yo les pedía, a ver, diseña esto por inteligencia artificial, y diseñaban proyectos relativamente coherentes, Sí, y esto está empezando. Sí, es que esto no tiene futuro. Le digo, es que así era el internet hace 30 años, decían, no va a tener futuro. Y pues sí tuvo. No, sí, mucho, ¿no? Pero está yendo mucho más rápido. Pero ojo, hay un tema importante aquí. Estamos hablando de que la creatividad es un proceso cognitivo. Pero también el estudiante de arquitectura, el profesionista de arquitectura, el profesor de arquitectura, también trabaja sobre un proceso metacognitivo. Lo metacognitivo quiere decir, es esto que yo sé que sé. Así es. Lo que yo sé que sé, y con eso empiezas a construir estas cosas en la caja negra. Y echas herramientas y soluciones sobre esto. Entre más consciente seas de tu cognición, más herramientas tienes para resolver en ese momento mágico. Y la única manera de externalizar, o la mejor manera de externalizar esta metacognición, es con la manipulación, ¿no? ¿Sí? Dibujando, recortando, construyendo, pero usando las manos. El que pases o trates de pasar de este proceso metacognitivo directamente al ordenador, hay algo que se rompe ahí, porque llega un momento en que lo que te estorba es el software. La velocidad del software nunca va a ser lo suficiente. Exactamente, no va a ser tan veloz como lo que tenemos en la cabeza, y un rayón que tú entiendas, que ni siquiera sea un buen dibujo, va a ser más productivo que pasarlo a la computadora. De aquí ya te pasa a la computadora. Fíjate que tienes toda la razón. En una ocasión estaba viendo algo sobre Beethoven. Un músico analizaba la música de Beethoven y decía, escuchen esto, ¿no? Ta, 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 ta. Dice, es una nota. Ta, 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 ta. ¿No? Dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que simples notas tan sencillas, repetidas constantemente, conformen una sinfonía que todo el mundo reconoce? Así es. Y dice, y el asunto no es esto, porque dice, Beethoven no era el músico más creativo, ni el más prodigioso, ¿sí? Realmente era hasta un poco codo con las notas musicales y con todo. Dice, pero lo sorprendente es que todo Occidente, y él hablaba de Occidente, de todo el Occidente, si oye la novena de Beethoven, es posible que llore o se emocione. Dice, ¿y cómo pasas eso? ¿Cómo la creatividad puede transmitir emociones al ser humano, ¿no? O sea, y es que fíjate que... después de 200 años, ¿no? Sí, claro. Ahora, estamos muy habituados a pensar en la creatividad en términos del arte, en términos de, pues es creativo porque estudia arquitectura, ¿no? Sí. Y yo no soy tan creativo porque soy abogado, pero en realidad la creatividad abarca toda actividad humana. Sí, ¿no? Por supuesto. Y en la misma mecánica, sí. En la misma intensidad y con los mismos resultados. Sí. Y por eso es que el hombre llegó a la luna, y por eso es que existe el cine, y por eso es que hay literatura, y hay leyes, y hay máquinas, y existe el iPhone. Por eso hay algo que te emocione, por eso hay algo que te motiva a hacer algo. Ahora hay en este momento, regresando un poquito a la tesis y a lo que fui a hacer a Colombia, allá encontré toda esta información, ¿no? Todas las teorías, todos los modelos, cómo se cruzan, y dije, bueno, pues de creatividad ya todo el mundo habló, pero de lo que no hablan es qué pasa en la bendita caja negra. De manera intuitiva, antes de entrar a la maestría, yo me refería a esos momentos de ¿y ahora qué sigue? Yo decía que eran ausencias o vacíos creativos. En realidad no existe eso. Ajá. No existe un vacío creativo, pero sí existen bloqueos, ¿no? Y hay diferentes fuentes de bloqueos, desde el cognitivo, es decir, entre mayor conocimiento tengas es más fácil, entre menos conocimiento es menos fácil, entre más habilidades desarrolladas es más fácil, entre menos te cuesta más trabajo.
Y entonces de lo que se trata es de identificarlos, ver la raíz de esos bloqueos y hacer estrategias no para atravesarlos o darle la vuelta, sino para aprovecharlos y generar de ahí o afianzar de ahí el proceso creativo. Fíjate que ahorita me estaba acordando de un programa que vi de cómo diseñaban, cuál era, en algo de ingeniería, no tiene que ver con los artes, pero cómo era la ingeniería espacial en la Unión Soviética y cómo era la ingeniería espacial en Estados Unidos. Y la diferencia básica es que la Unión Soviética no sueltan el proyecto hasta que lo resuelven, ¿no? Puede ser que tengan tropiezos y 1000 tropiezos. Y la ingeniería norteamericana se basaba en alternativas, generar 1000 alternativas y ver a dónde llegaba cada una. Lo curioso es que las dos llegaron a puntos muy parecidos en muchos casos, ¿no? O sea, al final llegaban... Y posiblemente los bloqueos en la Unión Soviética eran de tipo cultural y los bloqueos en Estados Unidos eran de tipo emocional, ¿no? Que son así como el cultural es quien califica si eres creativo o no eres creativo, y el que estás totalmente vigilado, eso inhibe tu proceso creativo. Y lo emocional es cuando te sientes presionado por la competitividad de los semejantes y demás. Bueno, ya para ir terminando, ¿qué recomiendas? ¿Esto para los jóvenes? ¿Estudien, que vayan a estudiar fuera? Yo lo que les recomiendo a los jóvenes es que dibujen. No dibujen para dibujar bonito, sino dibujen para entender lo que están pensando. Lean, vean conferencias, entérense de lo que está pasando en el mundo, de lo que quieren desarrollar, ¿no? Eso es fundamental. En la época de nosotros no había internet, entonces había que ir a las conferencias, leer libros, etcétera, etcétera. Pedir un libro de biblioteca que tardaba un año en llegar. Así es. Y hoy que tenemos la magia del internet, que puedes ver donde sea, lo que sea, y hasta te puede resumir el texto ChatGPT, es como para que lo utilicen todos los días. Pero fíjate, durante un tiempo se decía que el arquitecto, estaba la disyuntiva si el arquitecto tenía que ver más arquitecturas o debía desarrollar su propia arquitectura sin contaminarse de elementos externos. Yo creo que lo que los chavos tienen que hacer es meterse a ver arquitectura. Sí, ahora verla, analizarla, dibujarla, pensarla, ¿no? Ya para terminar, una anécdota. Un día me tocó en un congreso en la Ciudad de México comer con Ricardo Legorreta, que en paz descanse. Y estábamos ahí comiendo varios estudiantes con él, y uno le pregunta, bueno, arquitecto, ¿y qué libro me recomienda leer para saber más de arquitectura? Y dice, léete cualquier novela, la que tú quieras. Vas a aprender más de arquitectura ahí que en cualquier otro libro. Sin la menor duda, los arquitectos no somos muy buenos escritores, y por eso somos muy mezquinos a la hora de enseñar nuestro trabajo, ¿no? Sí, pero la capacidad que tienen los novelistas de describir un espacio a los detalles que llegan, y si tú usas un poquito tu imaginación, vas a obtener un montón de datos ahí para crear espacios, ¿no? Pero bueno, ¿y qué tal Colombia? Genial. Es una ciudad impresionante, caminable, muy pues es como la Ciudad de México, pero en chiquito. O sea, hay mucha gente, sí, hay mucha gente de muchos lugares haciendo cosas muy padres ahí. Hay una vida cultural. La cultura, yo estuve en Bogotá. La cultura bogotana es muy apegada a su país, muy nacionalista, pero muy creativa. Y lo más impresionante es que todas las universidades, no importa la escala de la universidad, todas tienen departamentos de investigación y producen investigación de gran nivel. Bueno, de gran nivel. Tocayo, algo que aprender ahí. Tocayo, aquí estás no invitado, estás convocado y obligado a darnos una plática un día de estos sobre tu estancia, una plática mucho más formal sobre este tema y platicarnos. Pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Espero haya sido de su agrado. Esto lo vamos a estar haciendo en el Colegio de Arquitectos. Vamos a trabajar en este sentido, a hablar de arquitectura, que creo que es algo importante. Tenemos que hablar de arquitectura y tratar de llevarlo a la sociedad.
Muchísimas gracias, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes y nos vemos la próxima. Hasta luego y no se olviden, si les gustó, piden segunda parte. O tercera, ¿no? Sí.